buenas noches, sean bienvenidos a Reporte Estelar. El día de hoy estaremos hablando sobre las perspectivas económicas para el año 2017 en nuestro país, y para eso hemos invitado a dos especialistas de la materia. Ellos son Ronald Balsa, economista y profesor de la UCB, y también Raúl Peñalosa, miembro del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Gracias y bienvenidos a Reporte Estelar. Gracias. Quisiera comenzar el programa del día de hoy recordándoles, por supuesto, a ustedes nuestras redes sociales, @reporte_GB, con la etiqueta del día de hoy, Reporte Economía. Y quisiera consultarle a los especialistas, con todo lo que sucedió durante el año 2016, es difícil prever lo que va a pasar el próximo año. Sin embargo, dentro de la experiencia que cada uno de ustedes maneja, ¿qué es lo que se puede esperar para el año 2017? Bueno, Raúl. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Fíjate, las perspectivas para el año 2017 son bastante complicadas de hacer con precisión, ¿no? Con rigurosidad, tomando en cuenta que las variables son muy constantes, muy dinámicas, ¿no? Han sido muy dinámicas. Sin embargo, nosotros establecemos que para el próximo año estamos esperando para el segundo o tercer trimestre del próximo año estamos esperando un rebote en nuestra economía. Estamos esperando que, a pesar de que en términos generales el año puede cerrar en negativo, puede estar cerrando entre 0 y 3% de negativo, claro, igual vamos a tener la particularidad que al menos un trimestre va a tener tendencia positiva, y venimos de un largo periodo de más de 14 trimestres en recesión. Y digamos que dentro de la coyuntura que atraviesa la economía venezolana tenemos esa aliciente, ese aspecto positivo. Digamos, dos aspectos que nos parece positivos también para el año 2017 es las expectativas que se tiene con respecto al precio del barril del petróleo. Venimos de un acuerdo importante, histórico, entre los países productores de petróleo, en conjunto con, también se incorporan los no OPEP, los productores, claro, que no pertenecen a la OPEP. Y bueno, la propuesta de Venezuela incluso es más ambiciosa, está orientada también a incorporar a los consumidores. Es decir, eso, si llegase a alcanzarse, daría en el mercado petrolero una estabilidad que no... Incluso con ese anuncio todavía no se ha incrementado el precio del barril de petróleo como el gobierno venezolano esperaba, ¿no? No, en realidad las perspectivas que dan no solamente el gobierno venezolano, sino las mismas transnacionales están hablando de que el promedio para el año 2017 puede estar por encima de los $60 el barril. En realidad la certeza no la tenemos, porque claro, sigue siendo un producto y sigue siendo muy volátil, ¿no? Sin embargo, lo difícil o la base, que es el acuerdo, ya se materializó. Ya hay compromiso entre los miembros de la OPEP, y inmediatamente los mercados reaccionaron de forma positiva. Ahora, su colega Ronald Balsa, quisiera conocer si usted coincide con el punto de vista del economista Raúl, y que nos pudiera adelantar, porque hay otros colegas de ustedes que han dicho pues que el 2017 va a ser incluso una situación económica peor a la que ya hemos atravesado durante el 2016. Bueno, yo soy un poco menos optimista, ¿no? Y las razones son las siguientes. Ciertamente el precio del petróleo puede subir por el acuerdo, pero nosotros venimos de haber tenido el precio del petróleo a $140 por barril, perdón. Tener una gran cantidad de recursos petroleros permitió que el gobierno adquiriera una gran deuda durante los años que van hasta 2012, y esa es una deuda que ahora tenemos que pagar. Tener esa gran capacidad de gasto con un presupuesto poco transparente, poco conocido, recurriendo a préstamos extranjeros, nos colocó en una situación de fragilidad tremenda, ¿no? Ciertamente el precio del petróleo podría subir, pero las condiciones de debilidad que tenemos no han sido corregidas. Por ejemplo, el presupuesto del año 2016 no ha sido puesto a disposición de todos. O sea, el gobierno decidió no presentarlo a la Asamblea Nacional, pero debía hacerlo público, porque el compromiso era publicarlo en la Gaceta Oficial y hacernos posible conocerlo por la vía de la Contraloría Social, tener una opinión.
Ciertamente el gobierno debía además publicar un marco plurianual de presupuesto que nos permitiera ver cómo estaba considerando hacer los pagos en el futuro, sobre todo porque hemos tenido una reducción importante de los ingresos petroleros y los compromisos de pago de deuda siguen. Claro. Y es muy difícil además hacer una estimación de nuestra situación actual y futura, porque el Banco Central de Venezuela no ha publicado información oficial detallada, el INE tampoco lo ha hecho desde el año 2015. Vemos que el Banco Central de Venezuela pues no publicaba las cifras macroeconómicas de nuestro país, se desconoce cuál es la inflación, cuáles serán las medidas que se van a tomar el próximo año con respecto al tipo de cambio en nuestro país, y Ronald comentaba pues que esto es necesario para uno poder planificarse todo lo que será el próximo año. Además, porque en el presupuesto deben aparecer algunas metas muy precisas, ¿no? Por ejemplo, qué se supone que va a suceder con el tipo de cambio. O sea, tenemos todavía un régimen de cambio en el que hay dos tipos de cambio y un paralelo. Y nosotros deberíamos saber con qué tipo de cambio se va a planificar el presupuesto público. Además, deberíamos tener unas metas de inflación que desde el principio podemos suponer, aunque el Banco Central no haya publicado, que van a ser altas. Y el gobierno debería decirnos cómo va a ser para pagar los salarios, cómo va a ser para pagar las pensiones, o sea, cómo va a ser para poder comprar en situación de inflación y con un nuevo tipo de cambio insumos médicos y además para los colegios, su implemento, o sea, cómo va a ser el gobierno para cumplir con todo esto. Y además, ¿qué espera el mismo gobierno sobre el crecimiento o la caída del producto para el año que viene? Porque de eso va a depender también sus propios ingresos tributarios. Es decir, lo que sucede el año que viene no depende solo del precio del petróleo, sino de una cantidad de políticas que deben ser transparentes, que deben ser conocidas, que deben ser predecibles, que deben ayudarnos a coordinar nuestras actividades dentro del país, de modo que el crecimiento pueda efectivamente darse el año próximo. Y Raúl, ¿tú coincides en el caso de Ronald con que, bueno, es necesario que el Banco Central publique las cifras macroeconómicas de nuestro país? No hay claridad cierta sobre las cifras sobre las cuales se planifica el presupuesto en Venezuela, pues tomando en cuenta que no se presentó ante la Asamblea Nacional. ¿Cómo se puede planificar las políticas económicas de un país sin tener esto de base? Bueno, ciertamente una de las propuestas que hemos hecho nosotros es que para el próximo año haya un poco más de transparencia con respecto a la publicación de cifras, sobre todo porque genera unas expectativas irracionales y eso impacta y presiona sobre la inflación también, es uno de los aspectos. Así que es una de las recomendaciones que hacemos nosotros para corregir un poco, frenar un poco el tema de la inflación, que el tema de la inflación es multicausal, son muchas las causas que tiene la inflación en Venezuela, algunas estructurales, otras coyunturales. Sin embargo, fíjate, no solamente está presente el tema del aumento de ingresos petroleros, hay unas perspectivas también que a partir del segundo semestre comienzan los ingresos producto del arco minero, que promete unos ingresos extraordinarios también, no petroleros, esos se incorporan. Eso facilitará el aumento en las importaciones y en la producción también, porque forma parte de la caída de la producción el poco acceso que hay a materia prima. Entonces, pero teniendo más recursos, se puede recurrir a importar más y a producir más. Eso, a un aumento de la oferta, también genera un poco de baja de presión sobre los precios. Ahora bien, tú señalas, bueno, que el próximo año vamos a tener ingresos en divisas pues de otros factores que no necesariamente es la actividad petrolera, pero ¿qué se va a hacer o qué medidas proponen ustedes, qué políticas públicas se podrían tomar para lograr equiparar ese tipo de cambio que hasta el momento no ha sido modificado y que pues muchos especialistas han dicho que es necesaria una devaluación el próximo año, esto para tratar de darle la lucha a la divisa pues que se transa en el mercado paralelo? Esto porque los comerciantes no tienen acceso realmente a las divisas que otorga el gobierno venezolano. Bien, yo creo que también hay que tener mucho cuidado con el origen de los recursos. Por ejemplo, el arco minero puede generar una destrucción ambiental importante que pueda tener consecuencias para las generaciones futuras. Es decir, podemos tener unos ingresos en este momento a costa de bosques, de ríos, de territorios que podrían ser utilizados para el turismo, por ejemplo. El problema no es tanto de dónde vienen las divisas, si actuamos como una economía extractiva, sino si tenemos las condiciones para generar producción en nuestro país.
Para eso es indispensable que los controles de precio no existan. Ahora, no es posible eliminar los controles de precio de un modo súbito y suponer que solo con eso se van a corregir todos los problemas de la economía. Pero ya sabemos que los controles de precios no ayudaron a contener la inflación, que se ha acelerado de una manera tremenda. Por eso hay varios aspectos de política económica que son esenciales para que con esos recursos externos todavía nosotros podamos generar, además de extraer, con empresas nacionales. Nuestro compañero Carlos Peñalosa tuvo la oportunidad también de consultar a otro empresario. Él es Gerson Hernández y lleva adelante la Cámara Bolivariana de Empresarios, y él considera pues que este año 2017 va a ser positivo para los empresarios. Vamos a aprovechar el material de nuestro compañero Carlos para que nos presente entonces la información. Así es, agradecemos este contacto. El director nacional del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, Gerson Hernández, reconoció las dificultades que tuvo que atravesar el sector industrial durante el año 2016. Sin embargo, considera que 2017 será un año de oportunidades para el sector productivo. Comienza a haber otro tipo de mecanismos, soluciones diferentes, más entrega, más incorporación de sectores productivos de ambas partes, y sin duda alguna, después de haber pasado todo este pecaminoso camino, vemos ya cómo a final de año hay más acuerdos, vemos cómo están apareciendo incluso algunos artículos de primera necesidad. Para el año 2017, para nosotros las perspectivas nos vislumbra un año de oportunidades bastante óptimas. Nosotros creemos fielmente que con la voluntad política que hay ahorita en las mesas que estamos haciendo, en las mesas de trabajo con los diferentes ministerios. El dirigente gremial exhortó al Ejecutivo Nacional a seguir trabajando en la diversificación de la economía frente a lo que podría ser la recuperación de los precios del petróleo. Por ahora es el aporte que podemos hacer, y con ello los invitamos a seguir disfrutando de Reporte Estelar. Continuamos conversando sobre las perspectivas económicas para el año 2017 y están con nosotros Raúl Peñalosa y Ronald Balsa, ambos economistas. Si ustedes tuvieran que hacerle propuestas al gobierno nacional sobre las medidas inmediatas que se tienen que tomar para el próximo año, ¿cuáles serían, Raúl? Bueno, fíjate, en primer orden creo que hay que aprovechar la coyuntura que tuvimos recientemente en lo que se refiere a la ampliación del cono monetario y a la extracción de los billetes de 100 bolívares para reorganizar lo que es una política monetaria a partir de enero de 2017, un poco más restrictiva en función de... ¿Esto quisiera decir que el Banco Central deje de financiar el gasto de PDVSA o al contrario PDVSA financiar el PCB? No, yo en este caso me estoy refiriendo es que hagan una contención del crecimiento de la masa monetaria, okay, que aunque no necesariamente es la causa única o más importante de la inflación, en el caso de la inflación venezolana la mayor causa viene por cuenta del tipo de cambio paralelo. Sin embargo, es un motivo, es una solución que se pudiese dar, es una política. En términos de fiscales también, la disciplina fiscal es muy importante para el año 2017, y nosotros, nuestra propuesta principal es ir haciendo una sustitución de esos, digamos, de los recursos que se dirigen hacia subsidios indirectos que han sido ineficientes y que contribuyen a incentivar la extracción de productos que se hace un esfuerzo para que sean asequibles para todos nosotros, quitar ese tipo de subsidios, convertirlos en directos para evitar y que es más eficiente y evitar la extracción de... ¿Sería levantar el control de precio a los productos y dar el subsidio monetario directo a la familia? Sí, mira, sobre el tema del control de precio es como, no sé, es como muy inocente, porque fíjate, apenas son unos 20 productos los que están regulados. Sin embargo, la canasta de consumo del venezolano son algo así como 400 productos. Entonces, ¿qué pasa? Hay control de precio y le echamos la culpa al control de precio, pero solamente son 20 productos regulados y son 400 los que principalmente consumimos y todos crecen. Entonces es como muy inocente pensar, bueno, quitas el control de precio y entonces no aumentan más los precios. No es así, porque hay un componente especulativo muy importante dentro de la economía venezolana.
regules los precios o no, siguen aumentando los precios. Ronald, ¿tú coincides con Raúl en este caso? ¿Cuáles serían, según tu experiencia, las medidas económicas a tomar entonces para el 2017? Bueno, yo coincido en algunas cosas, en otras no. En principio yo sí comenzaría por pedir cuentas claras. O sea, el gobierno debería presentar su presupuesto, deberíamos conocer cuáles son las medidas de política que el gobierno pretende colocar en práctica, deberíamos tener toda la información del Banco Central, del INE, deberíamos saber cuándo y cómo el gobierno va a pagar las deudas. Claro. Ahora, por otro lado, debemos entender que si el dólar paralelo ha tenido una influencia sobre los precios es porque no existe un mercado de divisas en nuestro país. Y ese mercado no existe justamente porque el gobierno tiene un control con el tipo de cambio, ha generado tipos de cambio múltiples. Claro. Y a pesar de que el presidente Maduro pidió una ley habilitante contra la corrupción por el cadivismo, pues ese problema no ha sido resuelto. Incluso el año pasado se presentó el presupuesto y no se habló de que iba a haber una modificación en el tipo de cambio cuando pasamos a DIPRO y DICOM. Quizás consideran que este año pudiera ocurrir igual, aunque no esté en el presupuesto, ¿se podría dar esa devaluación? Bueno, a mí el presidente Maduro siempre me sorprende, ¿no? La eliminación de los billetes de 100 a mí me parece que no resuelve nada, sino que añade nuevos problemas, y fue la decisión que decidió publicar cuando estábamos esperando anuncios cambiarios, ¿no? Incluso nosotros también, nuestro compañero Carlos Peñalosa nuevamente pudo conversar con el presidente de Conindustrias, Juan Pablo Olalquiaga, y él señalaba pues que el sector industrial en nuestro país está solo al 30% de su capacidad y las expectativas pues es a que no mejore la producción durante el año 2017. También señaló que se debe modificar la ley de precios justos. Carlos, cuéntanos. En efecto, el presidente de Conindustrias, Juan Pablo Olalquiaga, manifestó que el año 2016 deja al sector productivo un 30% de su capacidad, agregando que de no haber cambios significativos en la política económica, el país se dirige a un colapso de la producción. Las empresas requieren de 4 cosas fundamentales en una economía como para poder florecer, para que las empresas florezcan y hagan florecer a la economía. Se requiere tener una macroeconomía estable. Venezuela no tiene eso. Una economía requiere de tener una población con un poder adquisitivo lo suficientemente importante como para que genere el estímulo a que se monten nuevas compañías. El tercero es que tiene que haber infraestructura, y la infraestructura abarca muchísimas cosas. Abarca no solamente que tenga que haber electricidad y que tenga que haber puertos y que tenga que haber un sistema telefónico, abarca el que tiene que haber talento humano. Lo cuarto es que tiene que haber rentabilidad. Si yo hago una inversión y monto una empresa y no tengo rentabilidad, pues no monto la empresa, ¿verdad? Entonces, Venezuela no ha tenido ninguno de los 4 conceptos necesarios como para estimular a que las empresas se instalen, persistan y existan. En la medida en la cual los sectores se han venido encogiendo como consecuencia de que estos 4 conceptos no existen en Venezuela, en esa misma medida al final van a terminar cerrando todas las industrias. Olalquiaga recordó que la reactivación de la producción nacional pasa por la regularización del mercado cambiario, la devolución de las empresas expropiadas, así como también la flexibilización del control de precios y la restitución de la confianza. Son los aportes que podemos hacer al tema en desarrollo y con ello los invitamos a participar a través de las redes sociales y además retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Carlos, y continuamos conversando con Ronald Balsa, quien nos decía pues que es importante conocer qué es lo que se va a hacer en cuanto al tipo de cambio. Y con respecto a los controles de precios, pues efectivamente no son sobre todo los productos, pero a veces son aquellos productos que se consideran esenciales para la familia venezolana. Claro. Algunos afectan a medicinas que ahora son escasas. Y sí, yo pienso que debería haber subsidios directos para la familia que les permitan conseguir las medicinas y pagarlas al precio al que se venden. La idea de que el mercado es solamente especulación y no producción nos ha traído también a este atolladero en el que estamos, en el que podemos tener dinero y no poder comprar nada. Y que a veces se controla el precio de un producto pues y totalmente desaparece del mercado, pues no se toman en cuenta muchas veces, o eso es lo que dicen los empresarios y los productores agrícolas también, de esa estructura de costos de realmente cuánto cuesta fabricar el producto, y eso es lo que hace que desaparezca. En cuanto al abastecimiento, ¿qué expectativas tienen ustedes brevemente para el próximo año? Sí, fíjate, sobre el abastecimiento, los costos de producción, eso también dentro de la empresa privada forma parte de una caja negra.
desconocemos, no hacen público o amañados lo que son sus estructuras de costo, y entonces eso también hace bastante, se dificulta mucho. Forman parte los productores, los distribuidores, forman parte de una sola, de una sola vía. Es decir, en conjunto generan la poca producción que hay, claro, la generan, la distribuyen a través de mercados en paralelo, y todos forman parte de la misma rosquita. Por eso es que es difícil que el abastecimiento se corrija, porque ya que los productores forman parte del mismo proceso de desabastecimiento. Lamentablemente se está acabando nuestro programa, pero Ronald, tus expectativas sobre el abastecimiento para el próximo año, rápidamente. En principio no estoy de acuerdo con lo último, porque ciertamente pues, las empresas tienen precios controlados, muchas de las empresas desaparecen porque tienen mejores usos para sus recursos que con precios controlados, y nos quedamos con el desabastecimiento. Y si ocurren casos como los de la Sunde, decomisando juguetes, pues es posible que tampoco consigamos juguetes. Bien, muchísimas gracias a Raúl Peñalosa, miembro del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica, y Ronald Balsa, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, por habernos acompañado la noche de hoy. Nosotros lamentablemente ya tenemos que despedir nuestro programa, pero lo invitamos a que siga en sintonía de Reporte Estelar, porque nos volvemos a encontrar el día de mañana.